Aportaciones de la química a la medicina. La aportación de la industria química ha sido fundamental en muchos campos, pero especialmente en el ámbito de la salud. Sin la química, la medicina y la cirugía se hubieran estancado en prácticas propias del siglo XIX. Los avances en la medicina y la quimioterapia a través de la farmacología, la cual se encarga del desarrollo de medicamentos, han contribuido a la prolongación de la vida y al alivio del sufrimiento humano, siendo estas unas de las principales aportaciones que la química le brinda a la medicina. Los productos de limpieza, los gases para la respiración asistida, la fibra de la ropa del quirófano, los guantes de látex y las prótesis constituyen tan solo un mínimo ejemplo de los múltiples objetos de origen químico que podemos encontrar en un hospital. Si toda la vida es química, la medicina lo es más aún. La química es hoy en día uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos. A través de ella los alimentos sufren ciertas transformaciones o modificación para su propia conservación, mejorando así las propiedades que los constituyen. Actualmente la población consume varias cantidades de sustancias químicas. Se encuentran los alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los alimentos son base de la química, contienen un alto nivel de aditivos, que son saborizantes y colorantes artificiales. Para la elaboración de alimentos como dulces y otros colorantes artificiales tales como el amarillo, que producen malestar estomacal, alergia, entre otros. Estas aplicaciones industriales sobre los alimentos son causantes de algunas enfermedades que hoy padece la moderna sociedad de consumo: alergias, úlceras, trastornos estomacales, gastritis, entre otros mencionados. Las aportaciones de la química en la guerra. La guerra química se basa en una lucha armada, guerra, operaciones especiales, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Las armas químicas se empezaron a usar durante la Primera Guerra Mundial. Los primeros en usarla fueron los alemanes con el gas cloro, que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. En 1917 los alemanes también crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil y afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos y además se adhiere a la ropa y material de guerra. Los principales agentes químicos usados como armas son los siguientes: son los agentes asfixiantes, que causan irritación de ojos y vías respiratorias. Cianidas, esta causa convulsiones y paros respiratorios. Su antídoto es una inyección intravenosa de nitrito sódico y tiosulfato sódico. También se usan los agentes nerviosos. Si se expone levemente, solo causa miosis, rinorrea y dificultad respiratoria. Si se expone fuertemente, esta causará la pérdida de la conciencia de forma repentina, convulsiones, apnea, náuseas, parálisis, flacidez y secreciones abundantes. También se usan los agentes vesicantes. Esta puede producir irritación débil en el aparato respiratorio, pudiendo llegar a lesiones bronquionales severas que producen hemorragias en la mucosa respiratoria muscular. También, si la exposición es muy continuada, daña la médula ósea y ocasiona pancitopenia, así como una mayor predisposición para contraer infecciones. El aparato gastrointestinal también se daña, y en ocasiones aparecen síntomas que indican afección del sistema nervioso central. La química y el calentamiento global. La química es una ciencia muy compleja, tiene muchas subdivisiones y en este caso las de más interés son la química medioambiental, que estudia la influencia de todos los componentes químicos que hay en la Tierra, tanto en su forma natural como antropogénica. Y la geoquímica, que es la que estudia todas las transformaciones de los minerales existentes en la Tierra. Son componentes químicos los que ocasionan el calentamiento global, específicamente los gases. Entonces, la relación entre el calentamiento global y la química consiste en que el primero es ocasionado por componentes químicos. La relación entre el calentamiento global y el efecto invernadero es que el calentamiento global es producido por los gases del efecto invernadero, porque los rayos ultravioletas del sol son retenidos por estos gases y mantienen una temperatura apta para la vida. Los rayos ultravioletas del sol son retenidos por estos gases y mantienen. Soluciones para el deshielo en los polos. Este problema del deshielo polar
está directamente ligado con la problemática del calentamiento global, como ya pudieron darse cuenta. El calentamiento global ha producido un incremento en la temperatura mundial de aproximadamente 1 grado Fahrenheit en el transcurso del último siglo, y es probable que aumente más rápido en las siguientes décadas. Este problema del calentamiento global se ha producido básicamente porque la capa de ozono se engruesa cada vez más debido a la contaminación por dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el deshielo polar se da debido al calentamiento global. Entonces, para solucionar el problema del deshielo polar, primero debemos de solucionar el problema del calentamiento global, y esto lo podemos hacer de varias formas. Generalmente se queman combustibles fósiles para generar energía. Al hacer esto se liberan demasiados dióxidos de carbono a la atmósfera, pero lo que se debe de hacer es ahorrar energía participando en estas campañas de apagones mundiales. O también se puede ahorrar energía con las nuevas tecnologías de biocombustibles, o sea, energía renovable, con las cuales se puede generar energía sin quemar tantos combustibles. Como se mencionó anteriormente, otra opción para reducir el calentamiento global y por ende el deshielo polar es utilizar carros híbridos que son más eficientes y liberan menos gases a la atmósfera. O bien, también se pueden utilizar más los transportes públicos como los buses. Otra solución es utilizar bombillos fluorescentes. Estos duran 15 veces más que los incandescentes, que son los que usan la mayoría de gente. La química ha ayudado a hacer muchos cambios en varios aspectos como en la medicina, ya que ha creado medicamentos que pueden curar varias enfermedades o controlarlas, también las vacunas y en los alimentos, por ejemplo, los colorantes y todas esas cosas que comemos cotidianamente. En la guerra ayudaría a crear bombas y todo ese tipo de cosas. Para finalizar, la química aporta una gran variedad de cosas, no tan solo en el material, sino también en la medicina, asimismo en los alimentos. Un claro ejemplo es la conservación de los alimentos. Esta ayuda a que estos perduren más tiempo en nuestro hogar. Además, también se utiliza para mejorar alimentos y estudiarlos.